¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para seguir con esta especie de charlita que yo titulo, esta es la segunda parte, yo llamo Herramientas que se ganaron mi respeto. Para los amigos que vienen viendo la primera parte, quizás ya saben la mecánica, obviamente, y qué brecha cronológica tomé para llegar a esta conclusión. Si bien, bueno, quizás los amigos que no estuvieron viendo la primera parte o están viendo en forma desordenada los videos, no comprendan. Bueno, hoy llegué al taller después de una semana muy lluviosa, donde uno por ahí no se ocupa mucho de ordenar, se empiezan a mezclar repuestos, herramientas, cajas que uno abre, saca, pone, descuelga del tablero, vuelve a colgar. Bueno, desde muy temprano estoy en el taller ordenando, armando los elencos, dado que tengo que ir a hacer los domicilios. Y bueno, llegué a la reflexión, si bien ya hay un elenco más o menos definido, pero siempre voy cambiando, testeando, quizás jubilo alguna unidad, ingresa otra. Pero bueno, estas herramientas, estas y la de la primer parte, y las de la primer parte, se han ganado mi respeto, porque bueno, llevan como mínimo, 3 años de trabajo conmigo. O sea, no es que la compré la semana pasada, como pudo haber sido, que no fue la semana pasada, pero por ahí 3 meses que tengo esta pinza de Total y la veo hermosa y soy un enamorado. Y bueno, ahí no es que se ganó mi respeto, se ganó mi admiración, mi cariño, pero bueno, si bien es una buena unidad, lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Estas unidades llevan conmigo, como dije, no menos de 3 años, y por situar alguna fecha, vamos a decir entre 10 y 3 años de uso. Y hay muchas que quizás más, pero vamos a cronológicamente ubicarnos en esa brecha de tiempo como para que todo tenga un hilo conductivo. Bueno, vamos a empezar por las Bremen. Esta hace mucho más de 3 años que la tengo. Es la primera hora de Bremen. Tengo la suerte de tener el juego completo. Juego completo yo le llamo de 6 a 32 y de 1/4 a 1,25 pulgadas. Cuando recién salieron era difícil conseguir algo posterior a 28 y algo posterior a 1 pulgada. Pero bueno, verdaderamente estas llaves, las de esta generación, ya en algún videíto haremos la evolución o involución de la marca en cuanto a este ítem, dado que hubo una intersección bastante marcada en lo que vendría a ser Bremen, Eurotech, Ruhlmann. Era la misma llave con el nombrecito inscripto. Bueno, esta es de la primera hora. La verdad que cuando yo conocí este juego de Bremen, me ponían una Baco de la línea nueva y una Bremen de esta época y me quedaba con la Bremen sobrada cantidad de veces, porque verdaderamente era una herramienta con presencia. Ya vamos a hacer el video de la evolución o involución, como dije, dado que ha transitado varias mutaciones a lo largo de su anatomía, quizás estéticas, no tan así de calidad, pero hubo algunos detalles, sobre todo como dije en lo que es estético, que han hecho algunas diferencias entre los modelos más antiguos como este o los más actuales. Bueno, ya que estamos con llaves Biasoni de la primera hora, 4 o 5 años que las estoy utilizando. La verdad, herramienta que he comprado palas, he comprado tubos. No estuve conforme con las llaves francesas. Cuando recién las compré, estaba empezando a aparecer el problema del juego, que hoy en día es moneda corriente, no afecta demasiado, pero en aquella época la francesa Biasoni
venía con un poco de juego quizás excesivo para el momento y no me terminaron de gustar, entonces compré la de 12, la de 10 y ahí terminó mi incursión en lo que es francesa. No así los tubos, que compré de 10 a 32 y las pulgadas correspondientes. Bueno, una muy buena época, se ganó mi respeto, todos notábamos lo mismo, que estaban logrando la anatomía y por qué no la resistencia de lo que es Waco, no lo que era, lo que es Waco. Así que bueno, otra unidad interesante, otra marca, otra época interesante que bueno, ha trabajado y ha trabajado bastante. Cualquiera de las unidades que yo muestro podrían estar al frente de un tablero, de una caja, no habiendo una segunda opción, son verdaderamente recomendables para que formen parte de cualquier tablero sin ser la unidad secundaria, llevando adelante las tareas del taller. Como dije eso sobre Biasoni, digo lo mismo sobre Ruhlmann, la Ruhlmann de esta época, donde venía con el nombre impreso, ya formaba parte de la matriz de la llave, la medida, el cromo vanadio. Bueno, acá para mí fue la época que Ruhlmann verdaderamente se lució. Esto fue posterior a la intersección que les cuento de Eurotech, de Ruhlmann y de Bremen. La verdad que una herramienta confiable, al momento de empuñarla y aflojar o apretar, verdaderamente da seguridad. Bueno, lo que es el tema, la parte de la boca no es redonda, si bien es una parte de la llave que no está preparada para imprimir un torque excesivo, es para arrimar y terminar de apretar o empezar a aflojar con la estría. Eso ya tendría que ser un poco un video sobre manejo, uso y abuso de la llave, pero va muy bien, o sea, ¿no? Es una herramienta que se ha ganado el respeto a lo largo del tiempo. No he visto de estas estriadas o de dos bocas. Es como que muchas empresas se dedican a hacer llaves combinadas y nada más, sacando quizás del mercado algunas unidades que hubiese sido interesante tener. Llaves estriadas de estas a mí me hubiese gustado tener, dado que se utilizan y se utilizan bastante en todo lo que es mecánica. Los que por ahí trabajamos en la mecánica, bueno, se necesitan. No así tanto la boca en lo que es mecánica. Sí, por ahí hay algún tornillo, alguna tuerca que uno no llega y va arrimando, pero en esencia la que prima es la estría. Espero ser claro. Bueno, herramienta de golpe, martillo de la línea Redline. La verdad que además de esta unidad, todo lo que he comprado Redline, que no han sido muchas unidades, quizás sí unidades varias, pero no siguiendo el elenco. Por ahí no el juego completo de pinzas, no el juego completo de martillos, no el juego completo de llaves. He ido comprando unidades que verdaderamente me han dejado satisfecho. Este es un hermoso martillo. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando era pibe, para mí este mango era una mala palabra. Para mí el martillo tenía que ser mango de madera. Hoy con los años y la experiencia les puedo asegurar que trabajar con un mango de estos que evita las vibraciones llegan a la muñeca, y hoy con muchos años de trabajo les puedo asegurar que es placentero trabajar con un mango de estas características en la marca que sea. Pero bueno, en cuanto a Redline, en esta unidad particularmente, la verdad que tiene un balance bárbaro, el golpe es contundente, no se ha abollado, no soy un tipo de castigar, o sea, no me voy a poner a voltear una pared con esto, pero los uso, soy consciente de cuando hay que trabajar con una medida mayor, pero los uso sin demasiado castigo, pero llevándolo cerca de sus límites, y el martillo ha trabajado muy bien.
La verdad que se ganó mi respeto, hace varios años que está conmigo y es una herramienta que quiero mucho. La verdad que este martillo va muy bien. Después, bueno, de la marca Metz, una tenaza de dos usos. La utilizaba mucho cuando por ahí yo he comentado que tenía una cuadrillita, que yo no tenía una cuadrillita. Yo quizás obraba de contratista, yo contrataba o agarraba determinadas tareas que no eran edificios ni casas de 5 plantas, por ahí departamentos, ampliaciones, veredas. Tenía un muchacho, Eduardo, algún día les voy a contar un personaje también, uno de los personajes del canal podría ser Eduardo. Eduardo era albañil, o es albañil, hace un montón que no lo veo. Es albañil, y bueno, yo iba a ver al cliente, sacaba las medidas, hacía más o menos un croquis de lo que necesitaba. Venía Eduardo al taller o a mi casa, o depende del horario, nos encontrábamos circunstancialmente en algún lado. Le comentaba lo que quería hacer el cliente. Yo ya tenía más o menos un presupuesto elaborado porque sabía lo que él iba a pretender ganar, lo que yo iba a ganar y lo que podía llegar a costar los materiales. Bueno, uno ya tenía el oficio. Cuestión que bueno, Eduardo tenía una cuadrillita de chicos que iban mutando, generalmente los lunes venían distintos, él de la zona de Marcos Paz, por aquel lado, Mariano Acosta me parece, pero siempre venía puntualmente al taller y salíamos juntos para la obra, hemos hecho veredas, hemos hecho montones de cosas. Y él se encargaba de llevar adelante el manejo de los muchachos. Yo no renegaba, yo hablaba con el cliente y hablaba con él. Siempre estuvo a mi cargo la realización de instalaciones, plomería, electricidad, gas, según corresponda, o sea, o por ahí no estaba a mi cargo el tema gas, venía un gasista, o por ahí no me asignaban el tema de electricidad, no me metían en electricidad. Sí coordinaba, porque Eduardo también, el muchacho medio mal llevado, coordinaba bueno, el manejo del electricista, con dónde había que dejar las cajas, porque Eduardo, si tenía que revocar, revocaba, y si pusiste las cajas, las pusiste, y si no las pusiste, no hay demasiado problema, picá y ponela. Y bueno, por ahí esas fricciones clásicas de obra, uno estaba ahí mediando, porque todo terminaba siendo o malestares en el trabajo o gastos que se le incrementaban al cliente. No es lo mismo que el electricista, y lo digo como electricista, poner las cajas dentro de los ladrillos, con todo armado, amurar, y que después revoquen, que esté revocado, picar todo otra vez, amurar todo otra vez, ya el revoque queda cortado. Bueno, ustedes me entienden. Cuestión que cuando ellos estaban desarrollando las tareas y yo ya había puesto, pongámosle, el caño cloacal y ya había que empezar a armar los encadenados, ustedes vieron que lo que primero se pone son los caños cloacales. ¿Qué hago en la obra? Tengo que estar, porque tengo que estar viendo qué pasa, por muchas razones, que ustedes saben. Bueno, me ponía a armar estribos y con esta tenacita, que tengo 2, 3, esta Metz de 2 filos, o sea, o 2 usos, con uno aprieta y con el otro corta, me ponía a armar estribos para columnas, para vigas, y armaba, y la verdad que se ha ganado mi respeto porque sigue cortando como el primer día. Bueno, tensando va a tensar siempre porque no lleva desgaste en esa parte, pero es una herramienta que está en centro. La verdad, ataduras del 8, creo que realicé 1.000.000 y sigue andando. Y literalmente lo que les estoy diciendo. Así que bueno, otra herramienta que se ha ganado mi respeto. Ustedes vieron que cuando a mí algo me da resultado, voy, compro una segunda unidad para ir teniendo, para ya se ayorne nuevamente a las cajas. La verdad que una linda tenacita, una hermosa época. El saludo, si me está viendo el amigo Eduardo, que calculo que no. Bueno,
mini pinzas de la línea Crossman. Si bien la línea Crossmaster ha evolucionado en varios aspectos, no podría entrar en este segmento, en esta charlita, porque las tengo hace 2 años. Estas ya vienen conmigo desde hace mucho y vamos a agarrar un pedazo de cable y vamos a cortar con un alicate de 4 pulgadas y media un cable de 2 milímetros y medio, que verdaderamente a mí estas pincitas, este elenco de pincitas, me ha dado un resultado bastante interesante. En esta época venían con cosas que siempre digo que a mí me gusta y me disgusta a la vez, venían con el resorte de retorno, con el agujerito, y bueno, quedaba el resorte prisionero ahí y mantenía la herramienta abierta. Era 2 agujeritos, uno en cada una de las palancas, y el resorte que al apretarlo, bueno, se juntaba a presión, después se abría. ¿Qué pasaba con esto? Que por ahí, si bien son 4 milímetros de profundidad, estamos debilitando la herramienta en un área crítica. O sea, le estamos sacando material en un área crítica como es la transición entre los mangos y el filo. O sea, donde se produce la fuerza. Si bien alguna vez se me partió alguna, no de estas, de alguna calidad un poco más baja, pero el resorte ahí me gustaba. Después empezaron a implementar muchas empresas el muelle de retorno, que son 2 chapitas que se cruzan acá. Esas vienen en las Crossmaster, con el muelle de retorno, que no me gusta del todo. No me gusta del todo porque con el uso ya después no quedan tan bien alineadas, ya no retornan tan fácil. Además, vienen superficialmente colocadas en los mangos y se terminan saliendo, perdiendo, se terminan dando vueltas, molestando en el uso. Pero bueno, tienen ese sistema, el Pro, que no debilita la herramienta en absoluto, dado que es un resorte externo, valga el resumen de lo que vendría a ser el muelle de retorno, con este sistema que viene con los 2 agujeritos, donde por ahí quedaba un poquito debilitada la herramienta. Tenía que ser muy mala calidad para que eso pase, pero me ha pasado, lo he notado y se ha quebrado justo ahí, en el agujerito. A mí me gusta el sistema de resorte, pero bueno, la evolución en este caso. Bueno, acá tenemos una pinza que está toda la línea, tengo toda la línea. Esta es para Seger exteriores, apretamos y abre, de la línea Bremen. La línea Bremen, la verdad que en este jueguito de pinzas se ha lucido, no agarra juego, el Seger no se escapa, si bien muchos pueden decir, es una cuestión de que elijas la punta exacta, o bueno, sí, que no sufra desgaste, porque las puntas son exactas hasta un determinado momento, después ya no son tan exactas. Bueno, esta unidad no sufrió desgaste, esta unidad, como todas sus unidades contemporáneas y las que forman parte del juego que compré, la verdad a mí me ha dado muy buen resultado, la recomiendo, la sugiero. Unidad 4 pulgadas y media, marca Bremen, para desarmar Seger exteriores. Y siguiendo, ¿por qué no? Hago un paréntesis, tengo un juego de Eurotech un poco más grande, con alguna en curva, que también lo voy a mostrar, voy a hacer el videito de ese juego, pero bueno, son herramientas más bien orientadas a la mecánica. En los oficios se utiliza, pero muy poco. Pero la vamos a describir, como también voy a describir el destornillador de impacto Bremen, que muchos amigos me preguntan si utilizo. Sí, utilizo. Tengo uno Bremen, que no me acuerdo ahora el modelo, pero viene con un adaptador. Si bien la esencia del destornillador es un cuadrado de media, hay un adaptador
que se pone y deja para poder anexar puntas de 5.16 que vienen provistas en el juego. Si no, se compran en cualquier bulonera, cualquier ferretería industrial. Cierro ese paréntesis. Bueno, destornilladores, ya hace muchos años que trabajan conmigo. Los sigo prefiriendo por encima de muchos. Son los destornilladores de esta línea de la marca Bremen. La verdad, observen el tiempo que tienen de uso y la verdad no se ha dañado, no se ha mellado, no fue necesario retocar. Yo creo que cuando hay que retocar la punta ya no va, si bien obviamente en todos los talleres tenemos destornilladores retocados, pero la esencia es esta, no se ha movido. Bremen, segmento calidad, precio, la verdad bastante bueno. Si bien hay aislados 1000 volt, si bien hay paragolpe, pero bueno, estas unidades de segmento común, llamémosle, estándar, a mí me han dado muy buenos resultados. Las sigo prefiriendo por sobre varias. Se ganó mi respeto. Como así también se han ganado mi respeto los destornilladores, que estos hace mucho que los tengo, hace más de 3 años largos, antes de la pandemia. Se han ganado mi respeto, han trabajado muchísimo, por sobre la cantidad de horas que se merecían. Los jubilé, sinceramente, porque se me gastó el PH2. El PH2 viene por 150. Bueno, fue el único que se gastó por el uso prolongado que uno tiene. Hoy prácticamente todo se desarma con PH2. Si bien en el juego viene uno solo, después vienen PH1 por 100, PH1 por 75 creo, pero la verdad que a mí me han dado un resultado bárbaro y se ganaron mi respeto. De hecho, vieron que dije que estaba por hablar con el muchacho que me los trae. Es un distribuidor. Yo las herramientas Inco las compro en la bulonera Bond. Bueno, las Total me las trae el distribuidor. De hecho lo tengo agendado como distribuidor Total. Porque me explicaba el pelado el amigo Fabián de la bulonera, que donde se vende Inco no se vende Total y no se venden Top. O sea, se elige una marca o logran un acuerdo comercial con una marca y esa empresa, esa bulonera, esa ferretería, la ferretería quizás no, pero en las buloneras o quizás venden una marca definida, o Inco, o Total, o en Top. Que después les voy a contar la versión que él me dio por la cual se maneja de esta manera. A mí me sonó lógica. Vamos a ver a ustedes qué les parece. Bueno, y un clásico del canal, de la línea Robust. Esta es la masa de 2 kilos clásica que tengo dando vueltas, todas las otras. Masa de 2 kilos clásica, Robust, segunda generación. La primera generación, si bien no agarré la de 2 kilos, pero es la de 1,5. Venía así, yo acá le puse porque se me salió una astilla. Venían sin este detalle azul. Esto demuestra que es de nueva generación. Las del año 2014 para atrás venían así. La misma calidad de acero, la misma calidad de madera, nogal italiano. Algunos amigos creo que han googleado y no les daba nogal italiano. Bueno, yo las compré con la premisa de que el mango era de nogal italiano. La verdad, miren que tienen golpes y no se abolla, no se marca. Quedó un poquito oxidada, producto de estar afuera. Quedó cuando vine del trabajo de cloacas. Descargué el balde con todas las herramientas, las bolsas. Quedó todo afuera del taller y bueno, se llenó el balde con agua. Nada, se oxidó un poquito. Pero esto, quédense tranquilos que en un rato la dejamos óptima nuevamente. Así que bueno, gente, no sé si quedó algo más para decir. Ya me voy para los domicilios. Tengo que ir a ver un calefón. Sé que es un poco temprano. La chica
Le gusta dormir, pero anoche me mandó un mensaje tarde que por favor me acerque, que se iba a levantar temprano. Así que bueno, les mando un saludo. No sé a qué hora se va a subir esto, es temprano en la mañana, el taller ya está ordenado, todo volvió a su cauce. Así que les mando un saludo y nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.